Este video utiliza los personajes de la serie de Konosuba. Su clasificación es shonen, por ende, está dirigido a un público mayor de 13 años. Su contenido no está dirigido hacia los niños, por eso estos deben verlo en compañía de un adulto. Hola a todos queridos suscriptores, les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión te traigo un video muy solicitado por la comunidad. La tercera parte de la historia sobre qué hubiera pasado si Aqua hubiera engañado a Kazuma ocultando su verdadera naturaleza, siendo una diosa maligna y oscura, la cual conquistó el mundo. Aquí arriba en las anotaciones te dejaré directamente los links de los videos anteriores, para que así puedas disfrutar de esta historia desde el principio, si así te interesa. Entonces mis queridos, empecemos. La historia continúa de la siguiente forma. Jun, Kazuma y Funko acababan de escapar de ese refugio, el cual iba a ser azotado por las fuerzas del Imperio. La comandante Jun ordenó a todas las tropas que se encontraban dentro que se dispersaran a través del bosque. Si todos iban en un mismo pelotón, les sería fácil al enemigo localizarlos y rastrearlos. Por eso decidieron dispersarse e ir a las diferentes bases de la resistencia que estaban repartidos a través del país. En el grupo principal se encontraba Jun, Funke y Kazuma. Ellos optaron por ir a la base que se encontraba a 20 kilómetros hacia el norte, localizado en la planicie de Hayden, donde los asentamientos humanos se encuentran muy apartados, un lugar perfecto para esconderse. Les tomó el resto de la noche llegar hasta ese punto. Tuvieron que acelerar el paso porque el ejército les estaría pisando los talones una vez llegaran a su base. Y así, al cabo de 8 horas de viaje a pie, lograron encontrarlo. Era en una cueva ocultada entre dos rocas gigantes en lo profundo de la espesura del monte. Cuando el grupo llegó a ese lugar, se encontró con un guardia. Este se exaltó por la presencia de un gran número de personas, pero al ver de que eran caras conocidas, la tensión en su cuerpo bajó y el alivio se mostró en su rostro. Parecía ser que era un conocido de la comandante Jun, pues al momento de verla se acercó y la abrazó con fuerza. Dijo: comandante, estoy muy feliz de ver que usted se encuentra bien. Hace un momento recibimos noticias de que el fuerte en el que usted se encontraba fue atacado por una de las generales del Imperio. Entonces nosotros imaginamos lo peor, pero uno de nuestros cuervos observadores logró percatarse de que todos lograron escapar a tiempo. Por eso me alegra ver que se encuentra bien y logró llegar aquí sana y salva. La mirada del chico era bastante pura e inspiradora, incluso a mí me pareció un buen tipo. La chica, sorprendida por ese abrazo inesperado, lo correspondió. Después se separó lentamente de él y le preguntó: ¿se encuentra el comandante de este sector? Quisiera hablar con Heimdall sobre lo sucedido. El muchacho, al escuchar esa petición, inmediatamente se enderezó y los condujo a través de ese pasadizo que estaba oculto entre las cuevas. Atravesando una compleja red de túneles, llegaron hacia una puerta de acero gigante, la cual tenía el símbolo de la resistencia. Aquel guardia sacó una llave y la introdujo en la cerradura. Después, el sonido de los mecanismos se oyó. Engranajes y cerraduras se estaban moviendo simultáneamente hasta que el mecanismo se activó y la puerta se abrió de par en par. Ahí se encontraba la base de la resistencia del norte. El grupo atravesó las instalaciones. Eran bastante buenas desde el punto de vista de Kazuma. Estaban bien equipadas y tenían muy buenos soldados a su disposición. Llegaron a la sala de reuniones, en donde se encontraba el comandante de este sector, Heimdall. Desde el punto de vista de Kazuma era un hombre grande y fuerte. Tenía una mirada confiable, honesta y pura. Sin duda alguna, de buenas a primeras, un aliado en quien fiar. Cuando se percató de nuestra presencia, se levantó de su silla y se acercó. Tenía una mirada gentil y amable. Se dirigió directamente a Jun y le dio un abrazo sincero. Se veía que casi estaba a punto de llorar. Con una voz sollozadora les mencionó: comandante, me alegra mucho de que estés bien. Nos enteramos de lo que pasó en su fuerte. Es una pena completa haber perdido las instalaciones, pero de verdad y de corazón agradecemos mucho de que todos ustedes estén bien. Jun, con su único brazo, le devolvió el abrazo que le estaba dando. Después se separó y le dijo: gracias por tu preocupación, Heimdall, pero no tenemos tiempo de seguir hablando. El Imperio se está acercando. Seguramente dentro de poco se dará cuenta de que estamos aquí. Por eso necesitamos que nos informes de lo que sabes y empezar a idear un plan de contingencia si queremos rechazar el ataque que vendrá dentro de poco. Heimdall exhaló profundamente y empezó a dar su informe de situación. Luego de que ustedes se fueran, nuestros exploradores se percataron de que el Imperio allanó por completo el fuerte. Los vimos sacar varias cajas con documentos y papeles importantes. Luego de decir esa información tan crucial, Jun le sonríe. No te preocupes por eso, Heimdall. Siempre tuvimos en cuenta la posibilidad de que el Imperio no se encontrara, entonces la mayoría de los documentos que almacenamos en los sitios son falsos y contienen información errónea. Esto lo retrasará un poco, ayudará a que se confundan y se equivoquen, pero una vez comparen esta información con la que ya tienen y se den cuenta de que los documentos son falsos, el engaño ya no servirá de nada. Heimdall mostró una sonrisa de orgullo. Como se esperaba de mi comandante, usted siempre es de fiar y tiene un plan para todas las situaciones.
Luego de intercambiar una mirada solemne con Junjun, Heimdall miró a Kazuma. Preguntó, ¿tú eres Satou Kazuma? ¿Acaso tú eres la única persona capaz de destruir a un dios? El muchacho respondió con completa sinceridad. Sí, ese soy yo, comandante. Heimdall empezó a analizarlo con la mirada, a evaluarlo por todos sus aspectos, tanto su cuerpo como su mirada. Después, Junjun intervino y le preguntó a Kazuma acerca sobre la conversación del otro día, sobre la posibilidad de convertirse en un lich. El muchacho guardó silencio por unos instantes, agachó su mirada y después de tomar aliento la volvió a levantar. Sus ojos tenían gran convicción y determinación. Pronunció lo siguiente: lo haré. Me convertiré en un lich. Ante esa inesperada información, Heimdall se sobreexaltó. ¿Convertirte en un lich, muchacho? ¿Tienes idea del sacrificio que tienes que hacer para hacerlo? Digo, por supuesto, puedo ver claramente de que no eres el más fuerte de entre nosotros, pero si quieres convertirte en esa aberración, tienes que buscar a un sacrificio, pero no puede ser cualquier persona. Si escoges a alguien débil, las desventajas serán mayores que los beneficios. Si quieres robarle el poder a alguien, tiene que ser muy poderoso, alguien que haga valer la pena eso. Alguien que tenga la fuerza de cambiar la balanza en esta guerra. Los únicos que conozco son la comandante suprema Junjun, los comandantes en segundo grado de la resistencia de los diferentes fuertes, y, aunque me dé pena decirlo, yo. Esos serían las personas que tendríamos a disposición, pero no los vamos a sacrificar por un ritual incierto. Son imprescindibles para la causa. La comandante Junjun sonrió y le dijo, no te preocupes por eso, Heimdall, para ello tenemos un plan. El Imperio sabe que Kazuma está aquí. Aqua quiere deshacerse de él lo más rápido posible. Entonces estoy seguro que en la siguiente avanzadilla enviará a las personas más fuertes que tiene a su disposición, su comando de élite y por supuesto a sus generales. Vamos a usarlos a ellos. Heimdall se sorprendió ante esa afirmación. ¿Quieres usar a los generales del Imperio? Bueno, sí, es cierto, esas personas son verdaderos monstruos, los seres más poderosos del planeta. Incluso, aunque estén solos y nosotros tengamos las condiciones ideales, estoy seguro que tan solo uno de ellos bastaría para dejarnos serias bajas. La chica volvió a mostrar una sonrisa intrépida, lo miró a los ojos y le dijo, no te preocupes, tengo un plan para eso. De su bolsillo trasero sacó una bolsa blanca que tenía bastante polvo por dentro. Después dijo, es polvo de basilisco. La cara de Heimdall perdió el color y se asustó al ver esa sustancia que estaba enfrente de él. Le gritó, ¿de dónde sacaste eso? ¿Siquiera lo llevabas tan descuidadamente en la parte trasera de tus bolsillos? Kazuma no entendía por qué ese sujeto tan grande y fuerte se veía intimidado y asustado ante una simple bolsa de polvo. Le preguntó a Funke qué era eso que tenía su comandante, y él respondió con una sonrisa. El polvo de basilisco es un compuesto muy peligroso. Se crea a partir de las escamas de los basiliscos, plumas de grifos y rocas de golem. Principalmente tiene dos efectos. El primero causa alucinaciones, confusión, miedo, pánico a toda persona que lo inhale. También te priva de tu uso de razón. Los efectos son inmediatos. Una vez lo ingieres, te conviertes en una bestia que no es capaz de pensar. Pero ese es el efecto más lindo que tiene. Una cantidad como la que tiene la comandante, si es arrojada al suelo y se dispersa en el aire, como una bomba de polvo se dispersará por todo el lugar. Y luego, bastará una pequeña chispa para que todo se vaya al infierno. Kazuma no entendió la expresión que acababa de usar Funke. El muchacho corrigió y volvió a decir, el compuesto es altamente explosivo. Basta con una pequeña chispa generada por magia de fuego, el golpe de dos metales o dos rocas, lo que sea, y hará de que todo esto entre en una combustión gigante. Una explosión lo bastante fuerte como para hacer volar este fuerte por los aires se presentará. Y, aunque tengas un cuerpo fuerte de acero, titanio, lo que sea, una armadura increíblemente pesada y conjuro de resistencia para anular los impactos, eso no te salvará. Una vez el compuesto haya entrado por tu nariz y esté en tus pulmones, estos también estallarán. Toda tu caja torácica explotará. En todos los casos que se ha utilizado en cantidades ínfimas, solamente quedan los tobillos de los involucrados, nada más, todo es carbonizado. Todos los países en el mundo acordaron unánimemente la prohibición de esa sustancia. Por eso nadie, ni siquiera los traficantes, se atreven a llevar esas cosas encima. Kazuma, luego de enterarse de ese dato tan mortífero, volvió a ver a Junjun y se preguntó a sí mismo, ¿por qué rayos tenías esa cosa tan peligrosa encima tuyo? Continuando con la explicación de Junjun, ella miró a Heimdall a los ojos y empezó a explicar su plan. Los comandantes del Imperio vendrán aquí. Vamos a escapar de este lugar y dejaremos este polvo en todas las habitaciones del lugar. Y así, cuando estos entren, utilizaremos magia de viento para dispersarlos por todo el fuerte. Y después, con una chispa a control remoto, los haremos estallar por los aires. Puede que Darkness sea la paladina más fuerte del Imperio,
más bien el humano más duro, y no hayan muchas cosas en este mundo que puedan causarle daño. Pero estoy seguro que nadie puede aguantar una explosión desde adentro. Heimdall replicó: sí, es cierto, esa cosa puede destruirla en un solo impacto, eso no cabe la menor duda, pero no quedará ni siquiera rastros de ella. Estoy seguro que ni siquiera quedará carbón de lo que podamos recoger en su cuerpo. Y para hacer el ritual de conversión a Lich se necesita por lo menos la cabeza del involucrado. La chica volvió a sonreír. Pero tú lo has dicho, Heimdall, ella es muy dura, casi como un diamante. Le tengo fe a que ella podrá resistir el impacto. Seguramente caerá, pero por lo menos quedará en una sola pieza. Además, no tenemos nada que perder. Si el plan fracasa y ella desaparece de la faz de la tierra, pues al menos nos habremos deshecho de un general del imperio, una pieza menos importante en el tablero. Si eso ocurre, pues tendremos que recurrir a capturar a Megumin. Estoy 100% seguro, te puedo apostar 1000 eris. No, en esta ocasión ya los llaman Aqueris. Te apuesto 1000 Aqueris a que Megumin no estará dentro del batallón de avanzada. Seguramente un clon de esa misma estará entre las tropas. Heimdall respiró hondo. Después de unos segundos meditando, alzó la cabeza y dijo: hagámoslo. Llevemos a cabo el plan. Junjun dijo: fantástico. Entonces me quedaré a hablar contigo para discutir los detalles. Kazuma y el resto, por favor descansen. En este momento puede que sean los últimos momentos de calma que podamos disfrutar, así que recupérense, en especial tú, que se nota que no has dormido bien en los últimos días. Por favor, recupera tus fuerzas, que dentro de poco las vas a necesitar. Haciéndole caso a la orden de su comandante, Kazuma se dirigió a la cama que habían preparado especialmente para ellos. Se recostó y no le tomó mucho tiempo dormirse. Se dio cuenta que el cansancio que había acumulado en los últimos días era grande y, como dijo la comandante, no había dormido bien en los últimos días. Pasaron un par de horas y de repente empezó a soñar, una visión bastante nítida y lúcida. Podía ver cómo Darkness estaba en la cima de una montaña de cadáveres que eran cada uno de los miembros de la Resistencia. Estaba rodeado del miembro de cuerpo de élite. Los alrededores estaban en llamas y estaba a punto de anochecer. El atardecer se veía como un infierno. Kazuma trató de levantarse para tomar su espada y enfrentarla, pero se percató de algo fatídico. Las extremidades no estaban unidas a su cuerpo. Tanto sus brazos como sus piernas se habían ido de su lugar. El horror y el miedo invadió su mente. Un dolor agudo empezó a socorrerlo. Y la sensación de impotencia era abrumadora. Pero todos estos sentimientos se multiplicaron cuando vio el rostro de Darkness. Ella tenía una sonrisa placentera, como si estuviera disfrutando cada uno de estos actos. Luego hicieron contacto visual y la persona que estaba al lado desenvainó su espada y se la entregó. Él pudo reconocer una cara familiar de la persona a quien le entregó su arma. Era la misma persona que los atendió cuando llegaron a esa base. Aquel chico que le pareció agradable, ese guardia que custodiaba la entrada y abrazó a Junjun. Después trató de arrastrarse lo más que podía hacia atrás para alejarse de Darkness, pero ella simplemente caminaba hasta que llegó justo al frente de él. Lo pisó con su pierna para que dejara de moverse y pronunció unas palabras que lo perturbaron. Mi mejor amigo, lo siento. Y con un elegante movimiento, la cabeza de Kazuma abandonó su cuerpo. Todo había acabado, pero el sueño aún no terminaba. Después, la misma Darkness tomó la cabeza de Kazuma y empezó a jugar fútbol con ella. La pateó de un lado a otro con sus miembros de élite, como si se estuvieran divirtiendo en un acto atroz y vil. Finalmente, con una patada lo bastantemente fuerte para romperle el cráneo y que salga volando materia visceral, la mandó hacia el cielo. Él pudo ver un panorama desde lo alto. Se dio cuenta de que todos los miembros de la Resistencia habían sido destruidos. Y después de esa escena, oscuridad. Un grito ensordecedor escapó de los labios de Kazuma. Alterado y con pánico miró hacia sus alrededores y después se percató de lo que había visto era un sueño. Eso lo calmó un poco, pero después que su conciencia volvió a activarse, recordó que en la ocasión anterior había pasado exactamente lo mismo. Un sueño que marcaba y percibían sus sentidos, casi como si fuera real. La última vez que ocurrió fue con Megumin cuando trataron de envenenarlo con el café. Aquel sueño le había advertido lo que pasaría, y esta vez puede que ocurriría. El muchacho no iba a dejar la única pista que le quedaba. Debía advertirles. Tenía que evitarlo. En su sueño pudo ver el rostro del espía, del traidor. Entonces se levantó de la cama y fue directamente de donde se encontraba ese guardia estacionado en la puerta de la cueva. El aire frío de la noche lo golpeó cuando salió a la intemperie, pero buscándolo se dio cuenta que no estaba. Había desaparecido. Utilizando sus habilidades de ladrón activó su clarividencia para ver en la oscuridad y pudo percibir rastros de pisadas que se iban a lo lejos. Siguió y ahí le encontró, acurrucado entre los matorrales, escribiendo una nota y al mismo tiempo hablando hacia una piedra.
Kazuma se detuvo para escuchar lo que estaba diciendo y se sorprendió ante sus palabras. Él estaba grabando toda la información que conocía. Mencionaba sobre el plan que iba a ocurrir, sobre los métodos, sobre el polvo de basilisco, sobre las armaduras Mark, la cantidad de miembros, el día y la hora en donde planean efectuar su plan, cómo está compuesta la fortaleza. Toda la información la estaba repartiendo en esa piedra y en esa aguja. No podía dejar de que la información se escapara. En el audio que iba a mandar se encontraba la información del plan, pero en la nota se encontraban los datos de las armas que tenían. Por eso, con todas sus fuerzas desenvainó su espada y arremetió contra el traidor que se encontraba acurrucado. El filo de su espada atravesó su pecho y un leve quejido de dolor salió. La mente del traidor voló a gran velocidad. Se dio cuenta que había sido descubierto. Entonces, en un último esfuerzo, soltó la lechuza que tenía en su brazo. Esta se tragó la roca con la que estaba hablando y salió volando. Kazuma no podía dejar que esto ocurriera. Lanzó el cuerpo hacia el costado, preparó su arco y disparó tiro certero. Pero antes de que la liana terminara de tensarse y arrojar la flecha, el espía se levantó con las últimas fuerzas que quedaban para bloquear el impacto. Había frenado la flecha con su cuerpo. Después, tambaleándose al aterrizar, dijo las siguientes palabras: «¡Que viva el imperio de Axis!». Y después cayó. Kazuma volvió a alzar la mirada para buscar la lechuza, pero en cuestión de segundos había desaparecido de su mirada. Un sentimiento de remordimiento e impotencia lo volvió a atacar en su cuerpo. No pudo detenerlo, no pudo detener al traidor. ¿Acaso ese destino es inevitable? No, aún no está perdido. Aún podemos cambiar la balanza. La información que tienen está incompleta. No saben del tipo de armas que tenemos aquí. No conocen de nuestra existencia del polvo de basilisco ni las armaduras Mark que había mencionado Funke. Aún podemos hacerlo. Aún podemos ganar. Solamente debemos ser cautos con nuestro siguiente paso. Por ahora, le informaré a Junjun y a Heimdall sobre lo ocurrido. Después pensaremos en una contramedida para lo que vendrá. Así la noche terminó. Kazuma le informó de los acontecimientos a sus superiores. Ellos no podían creer la historia de buenas a primeras de lo que había mencionado, pero después de ver el cuerpo del traidor y la nota que estaba a punto de enviar, aceptaron la verdad. Debían modificar su plan con base a la información que se había filtrado. Si podían engañar al enemigo, quien pensaba que ya sabía exactamente sus pasos, podrán adelantarse y ponerlos en jaque. Heimdall miró al muchacho y le dijo: «Chico, ¿tú sabes qué es una armadura Mark?». Kazuma devolvió la mirada y respondió: «No, no la conozco. He oído que ustedes hablan muy seguido de ella, pero simplemente sé de que es una armadura poderosa». Heimdall le explicó: «Las armaduras Mark son prototipos hechos por los magos carmesí, las cuales utilizan varios artefactos mágicos de primera categoría y los fusionan creando sinergias increíbles. Fortalecen el poder físico de quien la porta. Además, otorgan una protección increíble. Resisten los disparos mágicos y los ataques físicos. El problema que tienen es que solamente quedaron en fase de prototipo. Consumen una cantidad descabellada de mana. Y una vez el usuario se queda sin poder mágico, esta empieza a absorber el poder vital que le queda. No quería que ellos se enteraran de la existencia de estos muchachos, pero para el siguiente plan que vamos a hacer creo que lo vamos a necesitar. Entonces, pongámonos en marcha». Lo que quedó de la noche no durmieron. Empezaron a diseñar detalles sobre la próxima operación. Y así, pasados 2 días, el día fundamental llegó. Los exploradores le dijeron de que el ejército imperial se estaba acercando a lo lejos en la planilla del sur. En la primera fila estaba la paladín más fuerte del mundo, y en la retaguardia la archimaga más poderosa de todas. Sudor empezó a caer de la frente de los rebeldes. El número de enemigos los lograron estimar de entre 3.000 a 4.000 personas, y el número de activos que tenía el ejército rebelde apenas alcanzaba a los 300, los superaban 10 a 1. Pero los rebeldes confiaban en su plan. Estaban esperando, aguardando, a que el ejército tuviera que cruzar aquella llanura en campo abierto. Sabía de que era lo suficientemente grande para que todos se encontraran al descubierto. Y una vez la mayor parte posible logró ocupar la planicie, se activó la operación. Los magos carmesís que se encontraban acostados entre el barro, camuflándose en la hierba alta, se levantaron, utilizaron sellos especiales mágicos y crearon una barrera que fue capaz de encerrar a una gran porción del ejército. Darkness no se inmutó ante esa acción. Sabía que el ejército rebelde puede que haya planeado una emboscada, pero sinceramente ningún tipo de ataque podría afectarla. Tenía una confianza increíble en su ser. Desenvainó su espada y declaró con un grito que fue capaz de escucharlo todo el ejército:
Tontos, ¿creen que pueden hacer algo contra nosotros? Adelante, hagan lo que quieran, lancen lo que deseen, incluso pueden utilizar magia explosiva si es lo que quieren. Los magos del Imperio estaban preparados para una emboscada. Activaron una barrera extraña, hacía que toda la magia que cruzara este punto se dispersara. Eso haría que no importara la clase de magia o la escala o la potencia que ésta tuviera, no sería capaz de afectar a los soldados. El escuadrón de guerreros alzó sus escudos e hizo un círculo defensor para evitar de que cualquier tipo de ataque físico pudiera afectar a los escuadrones. Y Darkness, con su habilidad de paladín, activó la habilidad de fortaleza impenetrable. Esta triplicaba la defensa de todos los miembros del ejército y redirigía parte del daño que estos sufrían directamente al paladín. Seguramente con su dureza, por más daño que recibieran ellos, ella no sería lastimada. El ejército había tomado contramedidas perfectas para evitar ser lastimados ante cualquier emboscada, y Darkness respiró con orgullo. Ahora, atáquenos con todo lo que tengan, estoy seguro que ni siquiera podrán lastimarnos. Ante esa provocación, Kazuma salió de entre los arbustos e hizo contacto visual con Darkness. Ella sonrió con alegría. Parece que nuestro objetivo vino a nosotros. ¡Qué sorpresa! Parece que ya no tendremos que destruir media montaña para encontrarte. Kazuma no cambió su expresión ante esa declaración, pero después cogió algo de su bolsillo. Levantó su mirada, hizo contacto visual con Darkness de nuevo y le dijo: esto es por la traición de hace 2 años. Y arrojó esa bolsa dentro de la barrera que habían hecho los magos carmesí para evitar de que el polvo escapara hacia el ambiente. Así es, la formación que habían hecho los magos carmesí consistía en simplemente crear un espacio cerrado y hermético. No tenían que frenar o sellar los movimientos del ejército, solamente querían una cúpula en donde poder lanzar ese polvo y este no se dispersara en el ambiente. Aquella bolsa se estrelló en la mitad de todo el ejército y después, como si fuera una bomba de gas, empezó a dispersarse. Darkness seguía confiada. ¿Acaso crees que una cortina de humo podrá hacernos algo? Todos mis muchachos están muy bien entrenados. Este tipo de circunstancias jamás los podrá desconcentrar. Después, ella empezó a reír perversamente. Alzó su mirada, miró a Kazuma a los ojos y le dijo: este es el fin, muchacho, prepárate. Alzó su espada y gritó hacia su ejército: ¡acábenlo! Seguramente estaba esperando un grito de guerra o de valor por parte de sus subordinados, pero lo único que escuchó fueron gritos de horror a sus espaldas. Volteó la mirada y vio cómo el caos empezó a liberarse a sus espaldas. Sus soldados parecían completamente perdidos y fuera de sí. Parecían bestias que habían perdido la razón. ¡Zombies! Empezaron a atacarse unos a los otros. La formación tan ideal que habían planeado se rompió tan fácil. Los efectos de fortaleza inamovible no tardaron en llegar. Todos los miembros del ejército imperial empezaron a atacarse a sí mismos como si fueran bestias, destruyéndose unos a los otros, cortándose con sus espadas y golpeándose con piedras. Fortaleza inamovible redirige parte del daño que sufren sus subordinados hacia el paladín. Cuando todos estos empiezan a lastimarse hacia sí mismos, el daño de 3000 personas al mismo tiempo fue recibido directamente por Darkness. La impresión, al parecer, fue bastante fuerte, porque ella casi cae al suelo. Después, utilizando su espada como apoyo, logró detenerse en la caída. Leves cortes empezaron a aparecer en su cuerpo. Como se esperaba, incluso el daño de miles de personas no bastaría para hacer caer a esta persona. Es una montaña en forma humana. Por un segundo, la misma reflexionó: Kizamarra, ¿acaso ustedes acaban de utilizar un arma prohibida? Yo pensé que nuestro imperio era perverso, pero ustedes lo son peor. Junjun salió de entre los arbustos y dijo la siguiente palabra: por los caídos. Alzó su mano y empezó a preparar un conjuro de fuego. Kazuma también levantó su brazo y empezó a preparar un conjuro de fuego. Dijo: por la venganza. ¡Esta es por mi ojo derecho! Y los dos activaron el conjuro de Tiner al mismo tiempo. Lo que pasó después fue el infierno. Como si fuera una combustión espontánea, los cuerpos de todos los soldados se prendieron en llamas y después explotaron por los aires. La magnitud del impacto podría compararse con la de la magia de la explosión. Tal fue la onda de choque que los magos carmesí, incluso Kazuma que estaba cerca, salieron a volar. Las llamas se concentraron en ese punto, en esa barrera que se había formado. El fuego quemó el pasto que estaba alrededor de la llanura. Se veía como si un meteorito hubiera caído o como si un volcán acabara de hacer erupción y el magma estuviera en todo el lugar. Los rebeldes se sorprendieron del resultado. Sabían de que la explosión iba a ser grande, pero no se esperaban tal grado o tal magnitud. Junjun pensó por un momento: diablos, espero que Darkness haya sobrevivido a eso, o por lo menos espero que su cuerpo siga en una pieza. Estaba bajo el efecto de fortaleza inamovible. Parte del daño que sufrieron los súbditos fue redirigido a ella. Es como si 3000 explosiones de estas le hubieran caído encima. ¿Sabes?
Creo que sinceramente no sobrevivió a eso. El polvo negro que se alzaba era increíble, no dejaba ver básicamente nada. Jun le ordenó a los magos carmesí utilizar magia de viento para tratar de limpiar el área. Estos utilizaron un conjuro sencillo de ventisca para tratar de limpiar el humo que se alzaba. Kazuma alzó su mirada y se dio cuenta de que ese humo negro era una combinación entre pasto, tierra y los mismos cuerpos carbonizados que estaban en el suelo. Definitivamente nadie puede sobrevivir a eso. Ya había perdido toda esperanza de que un solo trozo de Darkness se quedara en una forma reconocible. Pero para su sorpresa, ahí estaba, una sombra, la única que quedaba en pie. El cuerpo de una chica hermosa, rubia, voluptuosa, de ojos azules, estaba completamente destrozado. Su armadura muy dañada, al punto de ser irreparable. Pero ahí estaba, de pie, sosteniéndose con su espada. Todos en el ejército rebelde se callaron, no podían creer lo que estaban viendo. ¿Acaso es un monstruo inmortal? ¿De qué está hecho su cuerpo? Acaba de recibir la presión de más de 3000 explosiones y sigue de pie. El cuerpo de Darkness se movió levemente. Alzó su mirada y trató de decir algo, pero antes de pronunciar una sola palabra, lo único que salió fue un montón de sangre por su boca. Obviamente, aunque sea un monstruo indestructible, una explosión directamente en sus órganos que no tienen ninguna clase de protección le causaría daño. Pero esta quería forzar sus palabras, luego de escupir todo lo que le quedaba en sus pulmones. Sonrió hermosamente, miró a Kazuma y le gritó al grupo rebelde: ¿esto es todo lo que tienen? Jun gritó con miedo. La operación falló, aborten, todos, escapen, el monstruo está vivo. Ante esa orden todos escaparon, pero uno no se movió. Kazuma estaba viendo con ojos confiados a Darkness. Puede que ella haya intimidado a todo el ejército rebelde, pero la venganza que latía en su corazón hizo de que él no titubeara ante esa declaración que había dicho esa paladina. Por el contrario, vio una oportunidad. Su ex compañera se había quedado sin ejército, tenía heridas increíbles, incluso se podría decir de que está viva de milagro. Una vez, mayor parte del ejército se había replegado y había escapado, solamente quedaban en la llanura Kazuma y Darkness. Ella empezó a reír. Vaya, el ejército entero de los rebeldes escapó y dejó a su objetivo enfrente de mí. Aunque los daños son graves, parece que podré cumplir mi misión. Así, ella levantó su espada y la apuntó en dirección a Kazuma. Pero el muchacho no se inmutó. Miró a Darkness y le dijo: ¿acaso tú conoces las armaduras Mark? Son extrañas, la verdad. Incrementan el potencial humano que hay dentro de las personas a cambio de utilizar tu magia como combustible. Te dan una fuerza y una defensa increíble. El muchacho desenvainó la espada que tenía en la cintura, la apuntó hacia Darkness. Pareciera ser de que la estaba retando a un duelo de espadas, una tontería por parte de un novato enfrente de la paladín más fuerte del mundo. Pero después gritó una palabra que resonó hasta en los huesos del chico. Tomando aire y gritando desde el fondo de su corazón, exclamó: ¡incursión! La espada empezó a emitir un brillo verdoso y empezó a recubrir el cuerpo del muchacho. Una armadura de metal se empezó a ensamblar a su alrededor. Lo que estaba enfrente de Darkness era el arma secreta de los revolucionarios, las armaduras Incursion, el prototipo Mark, aquellas que podrían cambiar la balanza de esta guerra. Una vez su transformación estaba lista, Kazuma arremetió ante Darkness. Sin ningún tipo de piedad, lanzó toda su fuerza sobre la misma, pero pareciera ser de que ella era un verdadero monstruo, porque a pesar de sus heridas, logró desviar el impacto. Así empezó el intercambio de espadas. Los golpes que daba Kazuma eran pesados, la furia, la ira y el deseo de venganza recobraban cada tajo que él dirigía, pero la paladín muy hábilmente las desviaba. La postura de esta chica no iba a ser rota tan fácilmente. Pese a sus heridas, sus tendones y sus nervios permanecían en su lugar. Sus músculos aún podían tensionarse y generar una fuerza descomunal. Kazuma sentía que estaba golpeando un bloque de acero macizo. Cada impacto hacía que su espada rebotara hacia atrás. No podía creer la defensa tan férrea que tenía esta mujer. Darkness cerró sus ojos y dijo: ya me acostumbré. Atrapó con su mano la espada que estaba a punto de tocarla. Y esta, como si se hubiera quedado atrapado en una piedra, no se movió. Apenas leves gotas de sangre cayeron por el guante de Darkness. Después esta apretó sus nudillos y dio un golpe directo al hígado de Kazuma. Fue lo suficientemente potente como para sentir de que una de sus costillas estaba rompiendo. Después, con su otra mano libre, golpeó directamente su rostro.
El casco que lo recubría salió a volar en miles de pedazos y Kazuma salió también disparado por los aires. Ese fue un uppercut brillante, pensó. No hubiera estado equipada la armadura, seguramente en este momento estaría viendo a Eris de nuevo. Cuando cayó al suelo, se levantó lo más rápido posible. Normalmente, este tipo de heridas ya serían suficientes para noquear a cualquier persona, pero la armadura Incursion había mejorado drásticamente las capacidades físicas que él tenía. Logró mantener su conciencia gracias al índice de defensa que tenía, pero lo podía sentir. Se estaba enfrentando a algo que no podía derrotar. Impotencia volvió a invadirlo, pero no podía dejar así las cosas. Si dejaba escapar esta oportunidad, Darkness se recuperará, y si, a pesar de haber recibido este daño, aún es capaz de ponerse de pie, nadie en el ejército rebelde podrá vencerla. Nunca jamás tendremos una oportunidad como esta. Kazuma respiró hondo y recogió la espada que había caído cerca de él. La volvió a levantar y, por un momento, pensó en lanzarse hacia Darkness, pero le parecía más conveniente hacer de que ella se acercara. Después de todo, el daño aún seguía presente en su cuerpo y sus piernas le temblaran. Al menos, si quería tener una oportunidad, prefería en un contragolpe que recibiendo otro impacto de gratis. Pasaron los segundos, las decenas de segundos, incluso minutos, y ninguno de los dos se movía. Les dijo: ¿qué pasa? ¿Acaso te quedaste dormido o ya te moriste? ¿Por qué no vienes y me enfrentas? Pero Kazuma abrió los ojos ante la declaración. Se daban cuenta de que ella no se podía mover de su lugar. No me digas, ¿ella puede pelear pero no puede caminar? La inspiración llegó a la mente de Kazuma. Esta es mi oportunidad. Una sonrisa perversa y maquiavélica se dibujó en su rostro. Sabía que ahora la batalla estaba ganada. De haber sabido que estabas en esa condición, no necesariamente debe haber invocado a Incursion, es más, ni siquiera tendría que haber recibido este daño. Tomó una vara de su traje, la cual se abrió en forma de arco, y después, al tensarlo, salieron flechas eléctricas de la nada, y empezó a dispararlas hacia la inmóvil Darkness. Ella lo único que hacía era protegerse, bloquear con su espada las máximas que podía, pero al impacto, estas explotaban haciendo una onda de choque. No importaba si las desviaba o las frenaba con su espada, el daño se acumulaba, estaba presente. Ella empezó a gritar con odio: ¡cobarde! ¿Es que no tienes agallas de enfrentarme de frente? ¡Ven aquí y utiliza tu espada! Pero Kazuma seguía riendo mientras disparaba sus flechas. Recordó que los trajes estaban equipados con explosivos. Tomó unos cuantos de su cintura y los arrojó a las piernas de la chica. Ella vio cómo esas dos granadas se acercaron y lentamente tocaron sus pies. Después, esta se cubrió el rostro y una explosión, no muy potente, pero sí lo bastante fuerte como para explotar un cuerpo humano, se presentó debajo de ella. El impacto la mandó a volar, pero tuvo el desfortunio de caer de espaldas. Una vez aterrizó, trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. Lo único que podía mover eran sus brazos. Por eso trató de arrastrarse un poco hacia la dirección de su espada para volverla a tomar. Sabía que si la tenía en manos podía seguir luchando sin importar la posición en la que se encontrara. Una vez la alcanzó, planeaba tomarla de su empuñadura, pero no esperaba de que alguien llegara primero. Kazuma la levantó en su lugar y después la puso en una altura que ella no sería capaz de alcanzar simplemente extendiendo sus manos. Una mirada malvada que estaba disfrutando de ese acto se presentó en sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Acaso no puedes alcanzarla?, dijo el muchacho. Pues permíteme que yo te dé una ayuda. Y después, balanceándola violentamente hacia el cuerpo de Darkness, trató de golpearla con su misma espada. Se sintió como golpear una roca gigante. El impacto hizo vibrar hasta el último de sus huesos. Pero ella, lo único que podía hacer era bloquearlo con sus manos. Una sonrisa perversa se volvió a dibujar en su rostro y declaró lo siguiente: rayos, es como golpear una montaña, pero bueno, la humanidad nos dio herramientas para hacer esto. Le dio una orden extraña a Incursion y esta empezó a brillar. Se convirtió en una vara gigante y después en la punta puso la espada de Darkness como si fuera la hoja de una guadaña. También, si se mira desde otra perspectiva, parecería un pico con el que minar. El rostro de Darkness perdió el color y dijo: ¿acaso no estarás pensando? Inmediatamente un golpe bajó hacia su estómago. Kazuma empezó a golpearla como si estuviera minando la roca. Si tu cuerpo es tan duro como la piedra, entonces tendré que atacarlo como si fuera una piedra. Y con una risa perversa empezó a golpearla una y otra 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 vez. Al principio sonaba como si fuera la colisión del metal, pero eventualmente ese sonido empezó a hacerse más carnoso, más suave, como si estuviera golpeando arena. Después de la arena se convirtió en carne. Un sonido suave se empezaba a escuchar, y al cabo de más de 5 horas de picarla consecutivamente, por fin logró llegar a su corazón.
Por lo general esto sería una tortura perversa y Darkness lo estaría disfrutando si fuera la anterior, pero no lo hacía. No sabía por qué, pero en esta oportunidad ella gritaba, desesperaba, rogaba el perdón de Kazuma mientras él seguía picando con esa hoz improvisada. Pero sus ruegos lo único que hacían era excitarlo, haciendo que sus golpes sean más rápidos y más fluidos. Eventualmente, luego de una serie de ataques consecutivos, Kazuma logró destruir, hacer papilla el corazón de ese monstruo inmortal. Le tomó hasta el amanecer. Ya podía ver cómo el día empezaba a alzarse, y enfrente de él estaba el cuerpo de su ex amiga. Inanimado y frío, su rostro se veía fatal, como si hubiera llorado y gritado durante toda la noche. Se equipó la espada de Darkness de Incursion, y las dos la volvieron a hacer como dos doble manos. Después se acercó a su cuello y recordó: solamente necesitamos la cabeza de la víctima, no hace falta nada más. Puso las espadas en el cuello de Darkness, y así, como si fuera un serrucho y cortando un tronco, empezó a partirlo. Cuando el cuerpo pierde su vida, su defensa baja drásticamente. Ya no era ese diamante irrompible que estaba atacando antes, ahora era mucho más suave. No le tomó mucho tiempo en terminar de cortarlo y finalmente separar su cabeza de su cuerpo. Una vez finalizó, se sentó sobre el cuerpo de Darkness como si estuviera montando un caballo. Tomó la cabeza entre sus manos, la miró a los ojos y le dijo: lo siento, perdóname, mi mejor amiga. Y después, a la cabeza, le dio un beso en sus labios. ¡Wow! Pero qué historia tan buena y larga, señores. Por supuesto, continúa. Esta novela no termina aquí. Pero si quieres continuarla y ver la cuarta parte, más te vale dejar un suculento like en el video, dejar tu comentario de qué te parece la reseña. No olvides, en la descripción de este video estará el link para que puedas leer la novela. Suscríbete, ¿cómo no? Compártelo con tus amigos y trata de difundir esta historia lo más que puedas. Así, para que te vuelva a sacar un video de 37 minutos hablando sobre la siguiente parte. Este fue el señor Mikael y te desea una feliz noche. ¡Adiós!